En el libro de Apocalipsis, capítulo número 21, vamos acercándonos ya al final de este libro de Apocalipsis, que al mismo tiempo es el último de la Biblia y del Nuevo Testamento. Y vamos a leer los versículos donde nos detuvimos en la última oportunidad para continuar con este estudio. La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, versículo número 7 en adelante, nos dice: el que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. Me habló así: ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2200 kilómetros su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla y tenía 75 metros según las medidas humanas que el ángel empleaba. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el 10º con crisoprasa, el 11º con jacinto y el 12º con amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad
No necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Este día continuamos, hermanos, con la visión que nos presenta el libro de Apocalipsis de el nuevo cielo, la nueva tierra, y luego también en la última ocasión terminamos con el tema de la nueva Jerusalén que venía descendiendo del cielo. Ante esos elementos que han sido descritos, vienen ahora unas palabras del Señor, que son las que leímos en el versículo 7, donde comenzamos la lectura. Y la palabra dijo: el que salga vencedor heredará esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Cuando dice el que salga vencedor heredará esto, ¿qué es eso? ¿Qué es ese esto a lo cual esa voz se refería? Se refiere a lo que ha sido descrito en los versículos anteriores. Y lo que ahí se describió, como acabo de decirlo, es que hay un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva ciudad, que es Jerusalén, que desciende del cielo a la tierra. Y el Señor dice: el que venza heredará todo esto. Eso nos da respuesta a una pregunta que algunas personas hacen, no es con mucha frecuencia, pero algunas veces hay personas que preguntan: cuando sea la eternidad, ¿a dónde vamos a vivir? ¿En la tierra o en el cielo? Pero lo que está diciendo esa palabra es que los que venzan heredarán todo esto. Y vuelvo a repetir, ¿qué es todo esto? El nuevo cielo, la nueva tierra, la nueva Jerusalén. De tal manera que para el creyente su herencia es todo. Porque como Pablo lo explica en su carta a los Corintios, nosotros somos coherederos con Cristo. Es decir, que la herencia que Jesús recibe también es nuestra herencia, porque somos coherederos con Él. Y nosotros no podemos decir que Jesús solamente puede estar en el cielo y no en la tierra, o a la inversa, de que Jesús solo puede estar en la tierra y no en el cielo. Sabemos que Él heredó todas las cosas, y siendo nosotros coherederos con Él, ahora también heredaremos todas las cosas. De manera que esa pregunta, que a dónde vamos a morar en la eternidad, es una pregunta sin sentido, porque heredaremos, como dice ahí la palabra, todo esto. Ahora, dice que los que heredarán todo esto son los que salgan vencedores. ¿Quiénes son los que saldrán vencedores? No tenemos que quebrarnos la cabeza, ya que en el capítulo 2 y 3 de este libro, capítulos pues que estudiamos hace ya un tiempo, pero ya pasamos por ahí, el tema de salir vencedor es muy repetitivo en esos capítulos. Pero había una constante,
Y la constante es que el que era vencedor es aquel que no se amoldaba, no se sometía al sistema del dragón, de la bestia y del falso profeta. Y como lo hemos visto a lo largo del estudio de este libro, el dragón, la bestia y el falso profeta son las expresiones de todos aquellos elementos que se contraponen a la voluntad de Dios. Así como el reino de Dios, que es el que vino a anunciar el Señor Jesús, tiene sus valores. Y los valores del reino de Dios son el amor, la fe, la justicia, la verdad. De igual manera, el dragón tiene para el reinado de la bestia sus antivalores. Y son antivalores porque se oponen a los valores del reino de Dios. Por lo tanto, antivalores sería la falta de amor, la incredulidad, la mentira, la injusticia. Todos aquellos elementos que se oponen a lo que es la voluntad que Dios ha revelado para su pueblo a través de su palabra. Entonces, ¿quiénes son los que vencen? Los que vencen son los que no se someten a esos antivalores. Una persona que abriga, por ejemplo, en su corazón rencor, deseos de venganza, y que lo único que está pensando es en la primera oportunidad que tenga, yo me voy a desquitar de esta persona. Ese es un antivalor, eso es haberse sometido al sistema y a los antivalores del dragón. Esa es una persona que no va a vencer. Podrá ser evangélico, podrá ser, hermanos, miembro de una iglesia, podrá ser bautizado, podrá cantar, podrá desempeñar privilegios dentro de una iglesia, podrá usar uniforme de algún privilegio, pero si en su corazón no hay la capacidad de perdonar al prójimo, pertenece al reino de la bestia. Por eso es que el Señor dijo: si no perdonan a los hombres sus ofensas, vuestro Padre tampoco perdonará vuestras ofensas. Ahí está bien claro. El que es incapaz de perdonar y acumula resentimientos, rencores. Hay gente que dice: no, si yo ya perdoné, lo único que ya las cosas con esta persona no son iguales. Ese no es perdón. O alguien dice: no, si yo he perdonado, lo único que mejor ya no le hablo porque se dio este problema. Ese no es perdón. A veces hay hermanos que me han dicho: mire, yo perdoné a mi esposa, quizá una situación de infidelidad, yo ya la perdoné, pero yo no tolero verla en la casa. Entonces, ¿de qué perdón está hablando? O aquellos que dicen que han perdonado algo, pero siempre que pueden están arrojándoselo a la cara a la persona una y otra vez, se lo están sacando todo el tiempo. Eso no es haber perdonado. Y el Señor dijo: si ustedes no perdonan a los que los han ofendido, tampoco mi Padre les perdonará. El que vence entonces es aquel que rehúsa someterse a ese sistema de amarguras, de enojo, de que yo no le hablo, de envidias, de mentiras, de engaño, de farsas, de mentira, de ofensas. Todos esos elementos son los que hacen que las personas sean derrotadas. Pero los que logren superar eso y puedan llevar en su vida las enseñanzas y el modelo que Jesús enseñó, esos son los que
vencerán. Y el que salga vencedor, dice la Escritura, heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Note que hasta hoy el tratamiento en el libro de Apocalipsis ha sido de Dios con su pueblo, Dios con su pueblo. Pero hoy aquí cambia y es de Dios con una persona. Dice: el que resulte vencedor, seré su Dios y él será mi hijo. Es una relación de padre a hijo, es una relación individual. Es decir, que el vencer no es una cuestión de grupos, no es una cuestión de familias, es una cuestión de la individualidad de la persona siendo leal a Dios en las cosas que Él nos pide. El versículo 8 continúa diciendo: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras, todos los mentirosos, recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esas conductas que se describen ahí no es el propósito de Apocalipsis hacer una lista de pecados, sino que más bien se trata de un resumen de lo que el mismo libro de Apocalipsis ha presentado, y que sería el resumen, voy a decirlo así, que descalifica a las personas, las invalida de poder vencer. Por ejemplo, comienza diciendo que los cobardes van al lago de fuego y azufre. Resulta interesante que esta lista de pecados comienza con el hecho de ser cobarde, cosa que no aparece en ningún otro lugar de la Biblia. Pero ahí es donde le digo, es que no se está haciendo una lista de pecados, sino que se está haciendo un resumen de los que al final terminarán condenados. ¿Y por qué van a terminar condenados? Dice que van a terminar condenados en primer lugar porque son cobardes. Pero ahí no está hablando de cobardía como un rasgo de la personalidad, porque hay personas que su carácter es así, su personalidad es así. Caracteriológicamente son temerosos. Es lo que comúnmente llamamos gente miedosa, ¿no? Que le tiene miedo a la oscuridad, que le tiene miedo a la noche, que le tiene miedo. Pero no está hablando de ese tipo de cobardía, sino que recordemos el contexto. Aquí se trata de ser valientes, se trata de negarse a recibir el sello de la bestia, que es el nombre de la bestia. Y como hemos visto en Apocalipsis, ese negarse a aceptar los antivalores del mundo conduce a las personas al martirio. Pero es de valientes el estar dispuesto a llegar al martirio, pero no negar la verdad que se ha creído. En cambio, el cobarde no es aquel, como le dije, que en su rasgo de personalidad es así. No, él no tiene la culpa de ser así. Fue la manera como lo educaron, cómo creció, sus experiencias desde niño, que lo hicieron así. Está hablando de aquellos que aman más su vida que la causa de Cristo, y que por salvar el pellejo niegan al Señor. En situaciones de persecución niegan a Jesús para salvar su vida, pero siendo cobardes de esa manera, dice que su destino será la segunda muerte. No necesariamente, hermanos, la cobardía se va a mostrar en temas relacionados con el martirio, porque gracias a Dios vivimos en un país y en una región donde a nadie lo matan por ser creyente. Pero sí puede haber personas que pueden llegar a la muerte
por ser consecuentes con ese evangelio y por asumir toda la consecuencia, asumir toda lo que implica ser fieles a ese evangelio. Pero le digo, no necesariamente hay que llegar a hablar de martirio. Las personas pueden ser cobardes en cosas más simples. Por ejemplo, su lugar de trabajo, que son cobardes y les da temor decir en su lugar de trabajo que son creyentes. O puede ser en los negocios, o puede ser en diferentes ámbitos de la vida, pero que por alguna razón se pone en riesgo quizás cierta ventaja o cierto acomodo social, y entonces las personas son cobardes y niegan, o lo que es peor, ocultan su identidad cristiana, y lo que sería aún peor, la traicionan, aunque no los estén matando. Pero quizás el hecho de ser consecuentes los puede llevar a ser odiados, y ahí es donde se necesita valentía. Hace años atrás, hermanos, acá hubo un hermano que él fue miembro de la Policía Nacional Civil, y esto fue allá por los 90. Estaba nueva la Policía Nacional Civil y había él trabajaba en la sección contra el contrabando de drogas. Pero la cuestión era que, como usted sabe, que los que mueven droga manejan mucho dinero. Entonces, ellos habían penetrado dentro de la policía. Entonces habían compañeros de él que eran policías, pero que realmente estaban trabajando para los narcotraficantes. Pero este hermano, él era muy valiente porque, o sea, no solamente tomaba en serio su trabajo, y él logró desarticular varias bandas, dar varios golpes. Entonces comenzó el tema de que los narcotraficantes comenzaron a presionarlo a él porque sabían que él les estaba dando muchos problemas. Y claro, vino el tema del soborno, ofrecerle dinero para que dejara de estarles causando problemas. Pero el hermano no fue cobarde, sino que fue fiel al hecho de ser cristiano, y él se mantuvo en su posición. Bueno, no le voy a contar la historia, pero el final del hermano es que sus mismos compañeros, los otros policías, montaron un supuesto operativo que, o sea, como todos eran del equipo que combatían el narcotráfico, que habían identificado cierto lugar donde iba a haber droga, y que entonces montaron un operativo para caerles encima. Y el hermano fue porque él tenía un nivel de jefatura dentro de ese departamento, y fue y montaron el operativo. Pero era falso, no había tal movimiento, era algo fingido, inventado, donde sus mismos compañeros policías lo mataron. O sea, el hermano murió, él fue asesinado. Su familia tuvo que irse del país porque fue bajo esas condiciones. Ahí tenemos un ejemplo de alguien que no fue cobarde, sino que se mantuvo en la fidelidad a Dios, porque hemos dicho que uno de los valores del reino de Dios es la verdad. Por eso es que el Señor dice: los cobardes no van a entrar. Hay personas que se acobardan delante del jefe, se acobardan delante del vecino, se acobardan que en sus círculos sociales sepan que son creyentes. Como dicen, son esos creyentes pero de la secreta, que andan la Biblia forrada para que la gente no sepa que es Biblia, ¿no? O no la andan simplemente. Entonces los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Pero aquí habla de los que se acobardaban ante la amenaza de la bestia, del dragón, del falso profeta, que se traduce en la época presente como se lo he explicado.
Pero luego dice que los incrédulos tampoco van a heredar el reino, sino que van al lago que arde con fuego y azufre. Los incrédulos son aquellos que se niegan a creer, lo cual hemos visto varias veces en Apocalipsis. Cuando el Señor, por ejemplo, envía sus plagas, dice que vinieron sobre ellos tormentos, pero luego dice, ni así se arrepintieron de sus pecados ni de sus idolatrías. Es decir, fueron incrédulos. Entonces, el incrédulo que se niega a recibir la palabra de Dios, que se niega a recibir las amonestaciones o a entender los juicios que Dios envía a las personas, van al lago de fuego. Luego continúa diciendo los abominables. Esa palabra ya había aparecido en el capítulo 13 cuando se describe a la gran prostituta. Dice que tenía una copa llena con las abominaciones de la tierra. ¿De quiénes son los abominables? Los que participan de las abominaciones de la gran prostituta. ¿Y quién es la gran prostituta? Lo dijimos en su momento, es la religión prostituida. Toda aquella expresión religiosa que no vive consistentemente lo que es el evangelio es una religión prostituida, y puede ser evangélica, porque hay prácticas religiosas evangélicas en donde las personas están dentro de una iglesia evangélica, pero siguen odiando, siguen aborreciendo, siguen haciendo groserías. Entonces eso es ser parte de las abominaciones de la gran ramera. No se trata de una religión en particular. La gente a veces se cuida mucho del tema religioso y decir, no, yo a ese lugar no voy porque ese es el lugar de ídolos. No, yo no participo de nada que tenga que ver con una fiesta patronal porque esa es la gran ramera. Pero la gran ramera puede estar dentro de las iglesias evangélicas. En todos aquellos que no están viviendo el evangelio consistentemente, esos son los abominables. Luego dice los asesinos. Recordemos que ya en el capítulo 5 y 6 vimos cómo aparecen los jinetes, y había un jinete que iba en un caballo rojo, el cual dice que era la muerte. Entonces los asesinos también se identifican con el sistema de el dragón y de la bestia y del falso profeta también, porque se nos dice que el falso profeta mandará a la muerte a los que no adoren a la bestia. Aquellos que quieren resolver todo por la violencia, matando, asesinando, su destino es el lago de fuego que arde con azufre. Luego dice los que cometen inmoralidades sexuales. También de eso se nos hizo referencia en el capítulo 13. Por eso es que la religión prostituida se le da el nombre de la gran prostituta, con la cual, dice, han adulterado, han fornicado los reyes de la tierra. Pero no solo los reyes han fornicado con la falsa religión, sino que lo pueden hacer muchas personas. Esos son los que cometen fornicación. Se trata aquí pues de una fornicación no tanto física, sino que se trata de la corrupción en temas de alejarse de Dios para volcarse a la religión falsa, a la gran prostituta. Luego dice los que practican artes mágicas, porque también eso hace la gran prostituta. Dice que ahí están todas las hechicerías con la falsa religión. Siempre hay mezcla de
aspectos que tienen que ver con la hechicería. Y por eso se nos dice que los que practican artes mágicas también van al lago de fuego. Y luego dice los idólatras. Un ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios. Y la bestia, recordemos que dice Tesalonicenses que él se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Es un ídolo que está tomando el lugar de Dios. Esos son los idólatras. Y por lo tanto está hablando siempre de someterse al sistema mundano del dragón. Y termina diciendo, y todos los mentirosos. Pues recordemos que Satanás es el padre de mentira. Y como dijo el Señor Jesús, cuando habla mentira, está hablando de su naturaleza, porque él es mentiroso. La lista comienza con los cobardes y termina con los mentirosos. Y por eso yo le dije, es un resumen, no es una lista de pecados, es un resumen de todo lo que se ha dicho en el Apocalipsis, como acabamos de verlo, para ahora decretar que todos estos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Mientras que a los que venzan heredarán el nuevo cielo, la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Todos estos mentirosos y cobardes heredarán el lago de fuego y azufre. Destinos diferentes. En el versículo 9 dice que se acercó uno de los 7 ángeles que habían arrojado las plagas que estaban en las copas. Y dice que me habló así: ven que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. De igual manera que otro ángel, allá en el capítulo 13, le dijo a Juan: mira, te voy a mostrar a la gran ramera, a la religión prostituida. Hoy este ángel está diciendo: hoy te voy a mostrar a la de verdad, a la esposa del Cordero, al pueblo verdaderamente del Señor. Y dice el versículo 10: me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada. Ahí hay una diferencia, porque cuando el otro ángel le dijo que le iba a mostrar a la gran prostituta, dice que lo llevó al desierto. Pero este ángel no lo lleva al desierto, lo lleva a una montaña alta, dice, elevada. Y es porque las montañas en el Antiguo Testamento siempre eran símbolo de lo divino, de la presencia de Dios, como el monte Sinaí, el monte Nebo, que es donde Moisés durmió con el Señor, donde Dios le hablaba. Entonces las montañas es relacionado con lo divino. Por eso dice que lo llevó a lo alto, una montaña alta, y le mostró a la iglesia, al pueblo de Dios, al pueblo redimido, y lo vio en forma de ciudad, porque dice el 10: me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios. De la nueva Jerusalén viene bajando del cielo hacia la tierra. Y esa ciudad es la que el ángel le dijo: esta es la esposa del Cordero. Entonces es interesante que en lugar de que Apocalipsis nos describa al pueblo del Señor como pueblo, recurre mejor a la figura de la ciudad. Y por eso él la ve en forma de ciudad que viene descendiendo. Dice el versículo 11: resplandecía con la gloria de Dios, su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Ya habíamos encontrado al jaspe allá en el capítulo 4,
cuando se nos describió el trono del Señor. Y ahora vuelve a aparecer el jaspe que caracteriza a la ciudad. Y luego vamos a ver que más adelante también se nos dice que la muralla de la ciudad era de jaspe. El jaspe en la Biblia representa la gloria de Dios, pero manifestada en su brillantez. Por eso es que ve a la ciudad en forma de piedra de jaspe, porque dice que resplandecía. Es el resplandor de la pureza, es el resplandor de la santidad, es el resplandor de la gloria de Dios, que ahora está en el pueblo que el Señor redimió. Dice el versículo 12: tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Es decir, que esta es una ciudad, en primer lugar, que tiene muralla, y eso habla de protección, porque para eso se hacían las murallas, pero también habla de unidad, porque todos los que están dentro de la muralla están unidos por los muros que los rodean. Y luego había 12 puertas. Dice que arriba de cada puerta estaba escrito el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Entonces, la ciudad tiene puertas, y dice que había ángeles en cada puerta que estaban custodiando. Hoy en día usted sabe que hay algunas residenciales donde hay vigilancia, ¿no? Hay una puerta para poder entrar y ahí hay un vigilante. Pues en la Nueva Jerusalén son ángeles los que están en la puerta, en cada una de las 12 puertas de la ciudad santa de Jerusalén. Y dice el versículo 13: 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur, 3 al oeste. Es decir, que habían 4 lados y 3 puertas por cada lado. Eso hace referencia a lo que el Señor dice, sobre todo en los profetas del Antiguo Testamento, que Él hará venir a su pueblo de los 4 ángulos de la tierra. Lo que hoy, en nuestra época, nosotros diríamos los 4 puntos cardinales. Por eso se habla ahí de 3 puertas al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste. Está abierta la ciudad para todas las naciones, para todos los rumbos, para todos los que hayan resultado vencedores. En el versículo 14 continúa: la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces vea, en las puertas están los nombres de las 12 tribus de Israel. En los cimientos, que luego veremos que son de piedras preciosas, estaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Por qué razón? Por lo que dice la carta a los Efesios, donde dice que la iglesia ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Le dije que Juan vio que se trataba de una ciudad, pero lo que el ángel le dijo es: te voy a mostrar a la esposa. Es decir, que es el pueblo de Dios. Pero como es el pueblo de Dios al que le está mostrando, significa que no tenemos que pensar que se trata de una ciudad entendida como la entendemos hoy. Es una ciudad simbólica, porque es el recurso que el libro de Apocalipsis encontró para poder describir al pueblo de Dios. Entonces, si esta Nueva Jerusalén describe al pueblo de Dios, los 12 fundamentos, donde está escrito el nombre de cada uno de los 12 apóstoles, habla de cómo el pueblo de Dios
es aquel que tiene su base en la enseñanza de los apóstoles, la cual obviamente está reflejada en las escrituras, en los evangelios, en el libro de los Hechos, en las cartas, aún en este libro de Apocalipsis. Los que se basan en eso, en ese fundamento, ese es el pueblo del Señor. Dice el versículo 15: el ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Como lo hemos visto en otros capítulos de este libro de Apocalipsis, hay muchos elementos que Apocalipsis toma del profeta Ezequiel. Y esto del ángel que con una vara va a medir la ciudad ha sido tomado del capítulo 40 de Ezequiel, porque ahí es donde aparece un varón que va a ir a medir el templo mientras Ezequiel lo ve. Pero aquí es Juan de Patmos quien ve el ángel que tiene una caña y dice que con ella va a ir a medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Dice el versículo 16: la ciudad era cuadrada. En este momento dice que es cuadrada, pero luego vamos a ver que realmente es cúbica. Pero dice, la ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Ahí es donde se forma el cubo, porque dice que altura, anchura y longitud son iguales. Entonces, eran 2200 kilómetros de largo, 2200 kilómetros de ancho y 2200 kilómetros de altura. Obviamente, hermanos, que todo esto es de carácter simbólico, porque de otra manera piensa en esto: la caña que tenía el ángel, que probablemente pongamos que tenía 2 metros de largo, ¿cuánto tiempo le hubiera tomado al ángel andar midiendo 2200 kilómetros de largo, luego de ancho, luego de altura? Todavía estuviera midiendo el pobre. Entonces todo es un lenguaje simbólico, pero ¿qué simboliza? En primer lugar, las dimensiones fantásticas, ¿no? Porque no hay, hermanos, una ciudad de 2200 kilómetros de largo. 2200 kilómetros de largo sería aproximadamente, por ejemplo, de aquí, de San Salvador, a Los Ángeles, California. Quizá un poco más todavía al norte. Imagínense una ciudad que comience aquí y que atraviesa El Salvador, Guatemala, todo México, que es gigantesco, y parte de los Estados Unidos. O sea, no hay ciudad así en el mundo. Es excesivamente grande. Y luego viene el tema de la altura: 2200 kilómetros de altura. Hermano, la atmósfera que nosotros tenemos sobre nuestras cabezas llega a 8 kilómetros de altura. A partir de los 8000 metros hacia arriba, ya el ser humano no puede vivir, ya no hay oxígeno. Entonces hay aviones que pueden levantarse más que eso, pero ya llevan sus mascarillas de oxígeno, cabinas presurizadas para que el ser humano pueda vivir. 8 kilómetros de altura. Y está hablando de 2200 kilómetros de altura. Entonces, físicamente eso es imposible. O sea, el planeta Tierra no podría sostener un cubo de esa magnitud, no podría. Por lo tanto, se trata de algo simbólico. Pero ¿qué es el símbolo? El símbolo es que es algo grandioso. La ciudad se presenta como muy grande, pero para hablar de su gloria, para simbolizar su grandeza, pero no grandeza física, sino que su grandeza de gloria.
Por lo tanto, no hay que tomarlo literalmente. Pero luego hemos visto que también es un cubo. Y ese es un simbolismo importante. Porque en el templo, cuando Salomón construyó el templo del Señor, dice la escritura que el lugar santísimo tenía 9 metros de alto, 9 de ancho y 9 de fondo. Era un cubo, el lugar santísimo. El hecho de que hoy la Nueva Jerusalén se presenta como un cubo, nos está enviando un mensaje, y el mensaje es que ese es el nuevo lugar santísimo. Pero ¿cuál es ese lugar santísimo? El ángel le dijo: te voy a mostrar la esposa del Cordero. ¿Y quién es la esposa del Cordero? Es su pueblo. Entonces nosotros, su pueblo, somos el nuevo lugar santísimo donde habita la morada de Dios. Y como somos el lugar santísimo, nuestra vida debe ser santísima también. Versículo 17. Midió también la muralla y tenía 65 metros, según las medidas humanas que el ángel empleaba. Ahí es donde le digo, esa es una gran distorsión, ¿no? Porque para una ciudad de 2.200 kilómetros de altura, tiene una muralla de 65 metros. Es una miniatura, es un ridículo. Pero recordemos que no es una descripción física, porque una muralla de 65 metros, igual, hermanos, es algo nunca visto. 65 metros sería algo así como la Torre Cuscatlán, más o menos. Esa sería la altura de la muralla. ¿Quién va a poder sobrepasar una muralla de esa dimensión? Entonces, pero en relación a la ciudad es un absurdo, ¿no? Entonces, no tenemos que apegarnos tanto a la literalidad, sino que entender el sentido simbólico que esto tiene. Versículo 19. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. Y allí en el versículo 19 y 20 se nos dan los nombres de las piedras de cada uno de los cimientos. El traducir los nombres de piedras preciosas del griego al español, y ya no se diga del hebreo al español, esa es una gran complicación, hermanos, porque no hay manera de saberlo. No hay manera de saber cuál es la traducción exacta. Y por eso usted puede ver que entre una traducción y otra hay diferencias. Por ejemplo, lo que Casiodoro de Reina tradujo como crisoprasa, la NBI lo traduce crisoprasa, la Reina Valera lo traduce berilo. Entonces, ¿cuál es lo correcto? No hay manera de saber. Es muy confuso. Entonces, realmente los nombres no importan. Y por otro lado, ¿quién de ustedes conoce el berilo? ¿Alguien tiene un anillo de berilo? ¿O alguna hermana tiene un anillo de crisoprasa? ¿De criso qué? Ni sabemos qué es eso. Entonces, el nombre no importa. Lo que está queriendo expresar es la gloria de Dios, que será glorioso el pueblo del Señor. Porque no es la ciudad, sino que el ángel le dijo: te voy a mostrar la esposa. Es el pueblo del Señor. 21. Las 12 puertas eran 12 perlas, y cada puerta estaba hecha de una sola perla. Las puertas fuertes eran las que eran hechas de una sola pieza. Entonces, si había una pieza de madera lo suficientemente grande como para que ella sola fuera una puerta, esa era la puerta más segura, más robusta que había. Pues aquí no es madera, es una perla entera. ¿Y eso de qué habla? De seguridad. Como pueblo de Dios disfrutaremos de la seguridad que solo el Señor puede dar. Luego dice: la calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Tan puro era el oro que se veía hasta transparente.
Y sabemos que en la Biblia el oro habla de la divinidad. Pero recuerde que no está describiendo a Dios, está describiendo a su pueblo. Por eso dice Pedro que hemos recibido la naturaleza divina. Amén. Versículo 22, voy rápido para poder terminar. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Como toda la ciudad es el lugar santísimo, ¿para qué va a necesitar templo? Entonces no habrá necesidad de ir a un edificio para adorar a Dios, porque no hay templo, sino que dice el Señor y el Cordero son su templo. He aquí, vimos anteriormente, la morada de Dios con los hombres. Entonces vamos a vivir junto con Dios, con el Cordero y con el Espíritu Santo. Amén. Versículo 23. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Qué más luz que aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy la luz de vida? Entonces no hay necesidad de sol ni de luna. Consecuentemente, dice el versículo 25, sus puertas estarán abiertas todo el día, pues ahí no habrá noche, porque Dios siempre va a estar ahí. Dios no se va a ir. Su gloria, su luz siempre iluminará a su pueblo. Pero eso de que las puertas siempre estarán abiertas habla de seguridad. Hermanos, ¿quién de nosotros dormiríamos con la puerta abierta de la casa? Bueno, puede dormirse, pero al día siguiente va a amanecer en el suelo, ¿verdad? Que hasta la cama le sacaron y ni cuenta se dio. Pero ahí no hay problema, la puerta puede quedar abierta. Y de hecho dice que nunca se van a cerrar, porque ya no habrá peligros a los cuales temer. 26. Llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Versículo 24, me lo salté. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Usted sabe que el ser humano ha avanzado mucho en conocimiento científico, conocimiento artístico. El ser humano ha sido capaz de crear obras artísticas maravillosas en todos los campos, en la música, en la literatura, en pintura, en estatuas, en logros arquitectónicos. Toda esa riqueza que el ser humano ha logrado desarrollar no es algo que se va a perder para siempre, sino que dice que todas esas riquezas serán llevadas a la Nueva Jerusalén. De todo el conocimiento humano, toda la ciencia humana, toda la capacidad artística del ser humano, todo el talento, toda la habilidad creativa que el ser humano ha poseído a lo largo de toda la civilización humana, todo eso será llevado a la Nueva Jerusalén y será puesto a los pies del que está sentado en el trono y del Cordero, a quien pertenece la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y terminamos con el versículo 27, que termina con lo que comenzó. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras que se dieron ante la imagen de la bestia, ni los farsantes que fingían ser pueblo de Dios, pero en el corazón adoraban al dragón, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. ¿Y quiénes eran los que estaban inscritos en el libro de la vida? Según Apocalipsis, aquellos que no recibieron el sello de la bestia, es decir, que no se sometieron al sistema de este mundo, de pecados, de maldad, de venganzas, de odios, de envidias,
de adulterios, de idolatrías, de hechicerías, sino aquellos que se mantuvieron en pureza para la gloria de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar.